Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este espacio que decidí grabarles, quiero comentarles acerca de la función del director de la escuela respecto a la gestión que tiene que realizar, o bien dentro de las funciones de la gestión directiva, qué es lo que existe, qué es lo que hay de manera principal. En el caso del director de la escuela, les comento pues que se erige, se planta en la escuela como un líder natural. Hablar de un líder es hablar de una persona que llegue a la escuela o que esté dentro de la escuela y que se encargue en un primer momento de hacer su trabajo, lo que le corresponde en el sentido directivo, más allá de las relaciones interpersonales, más allá de aquellas relaciones que pueden afectar la participación de terceros en este caso, llamándole terceros a aquellas personas que por alguna razón no se encuentran directamente ligadas al primer círculo de amistades del director de la escuela. Quiero comentarles dentro de los aspectos que voy a poner sobre la mesa en este momento, algo de la experiencia personal en el momento en el que tengo ese cargo, tengo esa encomienda. Cuando tienes ese cargo, esa encomienda, lo primero que piensas, en lo primero que estás diseñando, vamos, en tu mente, es cómo le vas a hacer, qué tipo de escuela vas a pretender establecer, pero de acuerdo también a los espacios, a los parámetros, al personal, a los recursos y a todos los elementos que se tienen dentro de la institución. ¿Y qué es lo que va a suceder respecto al propósito que vas a perseguir como director de la escuela? Esto es muy importante porque, primeramente, antes de pensar si tienes contigo un grupo, vamos, dominante o que la mayoría del personal pueda apoyarte, sí debes de pensar en qué es lo que te propones, hacia dónde quieres llevar la escuela, qué mejoras le pretendes hacer, qué situaciones puedes rescatar de lo que se hacía de manera cotidiana y que daba resultado para promover finalmente la escuela. Es decir, toda la gestión que se va a realizar dentro de la institución tiene que estar orientada a la mejora institucional. Es decir, en algunos casos dentro de los preescolares o las primarias, no solamente en mi caso como tuve la experiencia a nivel superior, tiene que ser encaminada a captar alumnos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué ofrece mi preescolar? ¿Qué ofrece mi escuela primaria en relación a las otras instituciones? ¿Qué es lo que se busca de manera social, de manera comunitaria, para que este propósito, el propósito que también nace desde los padres de familia, sea atractivo y yo pueda inscribir a mi hijo en esa institución? Pues bien, dentro de las funciones del director de la escuela hay una principal que es cómo establecer ese liderazgo, cómo establecer esa gestión en la que debes tener credibilidad, pero la credibilidad entendiéndose como en aquellos proyectos que son viables por hacer, no necesariamente en una cuestión personal, mucho menos más allá de que si puedas como persona caer bien o no, sino que va encaminado a que las acciones que tú propones sean viables, sean, vamos, creativas también, pero también vamos a hablar de cómo involucrar a la totalidad del personal de la institución. Si solamente tienes docentes, si además de docentes tienes algunos administrativos o personal de apoyo, esto es importante también. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos establecer esa función que nos corresponde como directivos y también algo muy importante que yo lo consideré en la gestión que tuve aquí en mi escuela. Ver las necesidades desde lo personal, ¿por qué no decirlo? Desde lo personal hasta lo laboral. Y que en esa gestión que tú vas realizando, recordemos que esas necesidades personales
pues de una manera natural se gestionan. Con la escuela, se gestionan a nivel laboral, por decir hecho, porque lo primero que tenemos o reclamamos es nuestros derechos. Y en un segundo término pareciera que no es cierto, pero en un segundo término ponemos las obligaciones. Y esto debe de estar a la par. Entonces, la función de liderazgo del director es no perderse, es reconocer qué personal tenemos, qué personal hay a nuestro alrededor, qué recursos tenemos, con qué contamos, cuál es el presupuesto con el que vamos a trabajar y qué vamos a poder hacer considerando primeramente aquellos aspectos que necesariamente, es decir, los básicos, eso no lo podemos quitar para poder establecer nuevos proyectos que sean en beneficio de la propia institución. La gestión personal es algo un poquito delicado porque va, aunque no se quiera desligar, va implícito la imagen personal del director, va implícito la forma en que se comunica ese directivo, va implícito los rasgos de respeto que existe o debe de existir entre el director y su personal y otros aspectos. Cuidar mucho también en aquellos que entre las relaciones interpersonales, por la cuestión de antecedente, vamos a llamarlo así, algunos miembros del personal con el director de la escuela pretendan llevar una relación un poquito más personal y que esto puede demeritar en las funciones de imagen del propio director hacia el resto del personal. Esto es complicado, en ocasiones tienes que establecer el criterio, no en ocasiones, siempre tienes que establecer el criterio de aplicación del reglamento, en este caso, o de las concesiones que se dan por acuerdos dentro de la propia institución, tenemos que aplicar la misma mano para todos. Y pues ahí tenemos los reclamos en muchos de los casos en donde pues no consideras que somos amigos, no consideras que gracias al apoyo que te dimos, pero que la gestión que están haciendo este tipo de personal, pues es una gestión no muy sana, porque entonces estamos pretendiendo demeritar la imagen del líder, la imagen del director, en contraposición del resto del personal. Sí tenemos que cuidar esa gestión personal. La gestión académica es muy importante porque necesariamente el director de la escuela tiene que darse a la tarea de que cada uno de los miembros del personal, número uno, cumplan la función que los tiene en la escuela. ¿Y cuál es la función que los tiene en la escuela? Pues no es necesariamente que seas tú el que tenga la banda de guerra y porque ya tienes la banda de guerra, pues ya vas a tener derechos y obligaciones diferenciadas a los demás. Yo creo que en este caso sí se debe de reconocer el esfuerzo, se debe de premiar de alguna otra forma, pero no se debe de sobresaltar por aquellos que por alguna razón no tienen esas habilidades. Habría que entonces cuidar, como les dije al principio de este tema, cuidar que se cumpla la función que nos tiene la institución. ¿Y cuál es esa función que nos tiene la institución? Dar clase. Y para dar clase, ¿qué tienes que hacer? Pues tener un grupo enfrente, y para que tú establezcas esa relación laboral, pues tienes que tener entonces una planeación, tienes que tener la administración de los recursos pedagógicos, metodológicos y creativos, que también son muy importantes dentro del aula, para que logres tener esa gran comunicación y ese apego con tus alumnos, que es lo que te va a facilitar la función docente. Es decir, que te escuchen, que quieran estar en el aula, que quieran estar en la escuela, que quieran desarrollar cada una de las actividades que tú promueves dentro de la misma. Y la función del director es justamente revisar eso. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que el profesor pudiera hacer en el caso concreto para que tenga una mejor presencia dentro del grupo? Y sobre todo, pues estar muy al pendiente que la función académica se cumpla en este caso. ¿Qué pasa con la parte administrativa, la parte financiera? Esto es muy importante porque, como lo decía anticipadamente, nunca tenemos o debemos dejar de lado las cuestiones básicas de la institución.
¿Cuáles son esas cuestiones básicas? Pues ya sabemos que haya lo suficiente para que cada una de las aulas cumpla la función pedagógica, la función educativa, para que el aprendizaje lo podamos garantizar con mayor calidad. Otra de las cuestiones es la parte de los materiales. No podemos dejar de lado que existan esos elementos materiales para las funciones complementarias que van desde el aseo, desde la limpieza en diferentes áreas como los sanitarios, las mismas aulas, los pasillos, los jardines, entre otras cosas. Y bien, la cuestión administrativa es muy importante porque no solamente estamos administrando la escuela, los recursos, cada una de las áreas, sino que como director tenemos la obligación también de administrar cada uno de esos elementos que nosotros consideremos que van a ser importantes para que nos dé el mejor resultado posible en la gestión de nuestra escuela. Pues bien, de manera general y aplicando un poquito sobre la experiencia que de manera personal tuve al tener este espacio directivo en mi escuela, voy a encargarles dentro de la plataforma el trabajo que van a realizar ustedes. Que tengan buen día.